Profe, ¿nos va a compartir la grabación después? ¿O dónde quedará? En la página de medicina perioperatoria, atención del paciente con valvulopatía para cirugía no cardíaca. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, empecemos. Pepe, sí, ya está para compartir, ya es Ya, comparte. ya estás viendo. Listo, bien, estás viendo. Sí, estamos viendo, Pepe, hágale. Listo, entonces, vamos a hablar tanto de estenosis como de insuficiencia y como de valvulopatías combinadas. Entonces, respecto a la estenosis mitral, recordar, y como fue la pregunta en el cuestionario que realizamos, la causa más común propiamente es la fiebre reumática, sobre todo en estos países en vía de desarrollo. Ya se habla en las últimas valoraciones y en las últimas, la bibliografía que se está generando en Europa, en los cuales se está viendo que la fiebre reumática ya viene perdiendo fuerza y que en ese tipo de países más desarrollados son la estenosis congénita y la válvula mitral en paracaídas van tomando cada vez más fuerza en esos países, dado pues que van reduciendo la fiebre reumática como un factor desencadenante para esto. Otro punto fundamental respecto a sus causas es que el core triatum es una anomalía que va a simular de una u otra manera una estenosis mitral, ya que la membrana propiamente a través de la aurícula izquierda va a obstruir ese flujo venoso pulmonar y va a simular propiamente una estenosis mitral. Respecto a la parte de la fisiopatología, hay un punto fundamental respecto a las curvas y es que realmente se genera una disminución propiamente de la precarga del ventrículo izquierdo. Aparte de eso, va a generar una disminución de las presiones finales del volumen al final de la diástole, lo cual va a significar en una caída del volumen sistólico y el gasto cardíaco. Aparte de eso, se va a generar una vasoconstricción refleja por caída propiamente de ese gasto cardíaco y esto, con esa caída del gasto cardíaco, va a generar un aumento propiamente de la poscarga. Y aparte, que la compliance propiamente del ventrículo izquierdo va a presentar una reducción, lo cual va a generar una restricción interna de ese ventrículo, incluso hasta después de la valvuloplastia. Aparte de todos esos cambios ventriculares, aparte se va a generar un aumento en las presiones del aurícula izquierda, lo cual va a generar un aumento en el gradiente entre las presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Eso va a generar aumento en las presiones sistólicas de la arteria pulmonar, lo cual va a aumentar completamente el riesgo de que esos pacientes nos puedan generar una disfunción del ventrículo izquierdo y como respuesta a eso se va a generar una vasoconstricción pulmonar con el fin de protegerse esa parte pulmonar ante el edema pulmonar. Todos esos cambios, a grandes rasgos, van a generar 4 cambios fundamentales, que es la disminución del gasto cardíaco, el aumento del riesgo de fibrilación auricular y otras arritmias de causas auriculares. Aparte de eso, por todo ese remanso de sangre que se está generando, va a generar un aumento del riesgo de embolismo y aparte de eso, como lo habíamos hablado previamente, ese riesgo de disfunción del ventrículo derecho. Respecto a la definición, es claro que la guía europea del 2017 nos habla de la clasificación leve, moderado, severa según 3 puntos fundamentales que son el gradiente medio, el tiempo de mi presión y el área valvular mitral. Al momento de, luego de haberla clasificado según esos 3 puntos fundamentales, vamos a definir entonces cómo es esa valoración anatómica de esa válvula mitral, la cual se hace por medio de la escala de Wilkins, que es ampliamente conocida. Esa escala valora 4 puntos fundamentales, que son la movilidad, el engrosamiento, la calcificación y aparte el engrosamiento subvalvular. A cada uno de esos puntos se le da de 1 a 4 puntos y ya con la valoración final se habla que todo Wilkins por encima de 8 nos va a generar que esa válvula no es favorable propiamente para manejo percutáneo con comisurotomía. Ya en el momento de la indicación quirúrgica y de abordar a esos pacientes de manera integral, eh, el primer punto, la primera pregunta que nos tenemos que realizar es, en este momento, ¿cuánto tiene de área valvular?
ese paciente. Si ese paciente tiene menos de 1, la segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿paciente presenta síntomas o no presenta síntomas? En caso de que presente síntomas, vamos a definir si tenemos contraindicaciones para la comisurotomía y en caso de sí tenerlos, son pacientes que se tienen que manejar de manera quirúrgica. En caso que no, vamos a definir ya el riesgo propiamente del paciente y si las características, como vamos a ver ahorita más adelante, son favorables para realizar o no realizar manejo quirúrgico. En caso de no realizar, de no tener características favorables, vamos a tener manejo propiamente con la manejo percutáneo y en caso de no tener características favorables para realizar la comisuritomía percutánea, vamos a ser llevados a cirugía. En caso tal de ya de los pacientes que no tienen sintomatología, vamos a ver cuál es el riesgo, tanto de embolismo como de descompensación hemodinámica en esos pacientes. Si tiene un alto riesgo por cambios en la aurícula izquierda, por cambios, por trastornos previos que nos aumenten ese riesgo de embolismo, son pacientes que claramente se deben manejar y se deben manejar ya definidos por cirugía o por manejo percutáneo según las características, si son favorables o no para realizar la comisurotomía. En el paciente que no tiene riesgo de esas embolias, de esa descompensación hemodinámica, es mandatorio mandarles una prueba de esfuerzo y en caso de presencia de síntomas, debemos hacer manejo intervencionista, sea percutáneo, sea cirugía, según la favorabilidad que tengamos para eso. Y en caso de que no aparezcan síntomas en esa prueba de esfuerzo, se le debe hacer un seguimiento clínico a estos pacientes. Ya en el momento entonces de definir si es favorable o no para ese manejo percutáneo, son varias condiciones las que tenemos que evaluar en el momento del ecocardiograma, pues de tenerlo, en el cual está el área valvular, aparte de eso si hay presencia de trombos en la aurícula izquierda, si tenemos aparte una insuficiencia que sea mayor a leve asociada a esa estenosis asociada, aparte de la calcificación grave, o que sea una válvula bicomisural, aparte de eso, ausencia de la función de la comisura, y que esa estenosis mitral se asocia a una valvulopatía aórtica grave concomitante o a una estenosis o insuficiencia tricuspidia grave combinada, que en ese caso son pacientes que requieren realmente manejo quirúrgico abierto. Respecto al manejo intraoperatorio de estos pacientes, pues saber que este tipo de pacientes tienen una mayor sensibilidad a esas disminuciones y esos cambios en la precarga ventricular. Aparte de esos pacientes que debemos y debe ser mandatorio en ellos evitar la taquicardia, dado que eso nos va a generar un acortamiento del llenado ventricular con cambios significativos en el suministro de oxígeno miocárdico a estos pacientes. Siempre en esos pacientes mantener estable, en la medida de lo posible, esas resistencias vasculares estables o disminuidas, dado que si no lo realizamos, el riesgo de disfunción ventricular derecha va a ser mucho mayor, y que siempre debemos tener enfocados nuestras metas y siempre nuestro manejo a cuidar ese corazón derecho, en los cuales va a ser muy susceptible a todo lo que vamos a realizar frente a esto. Entonces, esos pacientes siempre precarga normal o aumentada, poscarga normal, siempre tener una respuesta ventricular controlada de manera muy temprana y siempre evitar taquicardia y vasoconstricción pulmonar. Respecto al mantener la precarga, entonces siempre en esos pacientes hacer un reemplazo de pérdidas sanguíneas tempranas, siempre prevenir la vainodilatación en la cual se va a generar en el momento de la inducción. Respecto a la monitorización de estos pacientes, siempre deben ser de manera invasiva con el fin de realizar un manejo mucho más objetivo de ese estado de volumen y con el fin de evitar realmente congestión pulmonar. Aparte de eso, entonces siempre línea arterial y si tenemos el recurso y tenemos la curva de aprendizaje, siempre realizar eco transesofágico. Y respecto a la meta de evitar los cambios en las resistencias vasculares pulmonares, son varias condiciones en las cuales tenemos que tener enfocados para tener el estado ácido-base lo más estable posible en esos pacientes, dado que la acidosis me va a generar aumento en esas resistencias. Aparte de eso, el dolor en el paciente, que también me va a generar aumento de resistencias vasculares pulmonares. Y la hipoxemia, que también va a generar aumentos en las resistencias vasculares pulmonares. Siempre en esos pacientes tener esas metas, esos objetivos claros. Y aparte de eso, en el paciente que yo sospeche de manera oportuna que estamos ante una falla derecha, realizar el manejo inodilatador de manera muy temprana. Respecto a la parte de la anestesia regional,
saber que realmente como estamos con esas metas claras, pues una anestesia espinal va a generar una caída y según la dosis también, una caída muy, muy importante de esa precarga del ventrículo izquierdo de una manera muy súbita y aparte de eso la taquicardia refleja, por lo cual, si bien no está contraindicado, dado que podemos tener una respuesta oportuna a esos cambios, no está recomendada propiamente la anestesia espinal, pero claramente no está contraindicada. Respecto a la epidural o a la combinada epidural espinal, son pacientes, como lo mencionaba ahorita Cristian, generan esos cambios son mucho más paulatinos, mucho más lentos y en los cuales podemos realizar una respuesta mucho más rápida y mucho más controlada de esos cambios, por lo cual todos esos cambios vasomotores se van a generar de una manera mucho más lenta, por lo cual sí vamos a elegir una anestesia regional en este tipo de pacientes. Esta sería la manera indicada y adecuada para realizar en estos pacientes. Respecto ya propiamente al enfoque que realizamos en esos pacientes para cirugía no cardíaca, sabemos que esos pacientes se pueden montar sin ningún problema y con una seguridad cuando tenemos áreas valvulares mayores a 1.5. Aparte de eso, pacientes que están asintomáticos y que tienen presiones de la arteria pulmonar menores a 50 milímetros de mercurio. Y también en los pacientes que no tenemos las condiciones, son pacientes que están sintomáticos y que aparte de eso tiene valores de presiones de la arteria pulmonar mayores a 50, siempre antes de la cirugía debemos realizar la corrección de la valvulopatía. Ya definido si vamos a hacerlo de manera quirúrgica o de manera percutánea, según el riesgo del paciente y las condiciones anatómicas de la válvula. Respecto al manejo del shock, pues saber que son varios puntos los que tenemos que definir en ese tipo de pacientes, en los cuales saber que la mayoría y el punto fundamental en este shock, en este tipo de pacientes con estenosis mitral, es esa caída y esa dependencia a la precarga. Entonces, son pacientes que de manera muy temprana debemos responder a esa caída de la precarga utilizando vasopresores en los cuales, en la medida de lo posible, nos generen los menores cambios frente a la frecuencia cardíaca y los menores cambios frente a la resistencia vasculares pulmonares. Aparte de eso, el tener el control de la respuesta ventricular de manera muy temprana en caso de inestabilidad, pues paciente que requiere realmente una cardioversión eléctrica y en caso que no tengan una indicación por estado de shock y que sea simplemente el paciente que no nos estamos viendo enfrentados a un estado de bajo gasto, tener que puntos como el esmolol y la amiodarona son los elegidos para esa respuesta, ese control de la respuesta ventricular. Ya en la paciente materna, pues recordar que tanto la estenosis aórtica grave asintomática como la estenosis mitral grave son clasificación de riesgo MS modificado 4, en los cuales realmente esos pacientes tienen una tasa de eventos cardíacos muy alto, hasta en un 100%, y que siempre esos pacientes deben ser en su lugar de parto, siempre en centros especializados para un manejo multimodal por parte de cardiología, obstetricia con experiencia y aparte de eso, anestesia general y anestesia cardiovascular en caso de que lo requiera. Dado que es una condición de alto riesgo, tenemos varios cambios fisiológicos a los cuales nos vamos a ver enfrentados y basado en eso tener unos objetivos anestésicos muy claros. Respecto a los cambios fisiológicos, son pacientes que realmente tienen una precarga fija, que esos pacientes en esos cambios fisiológicos del embarazo nos van a generar un aumento de una precarga que no va a ser modificada y que es muy fija, lo cual va a generar que ese corazón no va a tener la capacidad de generar ese aumento significativo del gasto cardíaco como en todos los pacientes y eso generarnos un mayor riesgo de edema pulmonar. Aparte de eso, pues la disminución de la presión oncótica dado esa hipoalbuminemia que se genera y ese aumento de ese volumen sistólico y esa hemodilución proteica que tenemos, eso va a generar un aumento adicional en el riesgo de ese edema pulmonar y esto sumado al aumento del volumen sanguíneo y ese aumento de la frecuencia cardíaca van a generar aumentos en las presiones de la aurícula izquierda, lo cual, como lo vimos previamente, son pacientes que tienen mayor riesgo de fibrilación auricular y aparte de eso se les suma a los factores previamente mencionados frente al edema pulmonar. Entonces, basado en estos cambios fisiológicos y en cómo se comportan estos pacientes, tenemos claro que los objetivos anestésicos son siempre tener frecuencias cardíacas normales,
sobre todo evitando la taquicardia. Aparte de eso, evitar o tratar de manera muy temprana la fibrilación auricular, mantener siempre un estado de normovolemia, siempre tener en cuenta que el edema pulmonar lo vamos a ver enfrentado de manera mucho más fácil en esta población y por lo cual debemos manejarlo y prevenirlo muy claramente. Aparte de eso, que todo ese tipo de pacientes con estenosis mitral grave siempre deben estar monitorizadas en una unidad de alta dependencia en el posoperatorio. Ya respecto a la insuficiencia mitral, entonces tenemos pacientes en los cuales podemos clasificarlos de manera primaria o estructural o secundario funcional, en los cuales tenemos entonces en la primaria la insuficiencia mitral degenerativa orgánica como causa principal, y aparte de eso, secundarias a calcificaciones, a prolapsos de la válvula y a fiebre reumática. Y respecto a la parte funcional, la causa más común es propiamente la cardiopatía isquémica. También nos podemos ver enfrentados a insuficiencia mitral de manera aguda, dado por endocarditis, por infarto agudo de miocardio, por la ruptura de las cuerdas tendinosas y aparte de eso, por trauma directo. La fisiopatología de estos pacientes se comporta dado que se genera en el ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo en sístole va a generar una inyección tanto a la parte de la aorta como a la aurícula izquierda. Eso va a generar una progresión, una dilatación muy progresiva de la aurícula izquierda, y eso se va a generar que entre más postcarga tenemos, pues mayor va a ser el volumen regurgitante, y dado ese mayor volumen regurgitante en diástole sobre todo se va a generar que es en ese ventrículo izquierdo va a irse dilatando y aparte de eso va a ir generando caída sobre la fracción de eyección. En el caso de que sea aguda, pues por ese cambio en el cual no se va generando esa dilatación progresiva, en el cual realmente no se genera esos cambios adaptativos, se va a generar un shock cardiogénico asociado a un edema agudo de pulmón severo. Respecto a los criterios ecocardiográficos de esta patología y en la definición, tenemos varias condiciones como la señal de Doppler continuo de alta intensidad. Aparte de eso, los valores del área del jet mayor a 6 centímetros, el cociente de área de jet en relación a la aurícula izquierda, el volumen regurgitante, la disminución de la vena contracta y aparte de eso, la inversión del flujo sistólico en las venas pulmonares. Al momento ya de valorar a estos pacientes, entonces el primer punto fundamental que debemos definir es si es primaria o secundaria. En caso de que sea primaria, en que caso que sea secundaria, perdón, siempre generar el tratamiento de esa cardiopatía que nos está generando esta insuficiencia, y ya luego de tener un manejo óptimo, pues volver y definir si realmente este paciente estamos ante una insuficiencia mitral o no. En caso de que sea primaria y que sea un cambio estructural, pues lo primero que tenemos que definir es si el paciente tiene síntomas o no. En caso de que tenga síntomas, definir la fracción de eyección. En pacientes que tienen fracciones de eyecciones deprimidas, realmente generar un tratamiento médico y luego de eso, de tratamiento médico, definir qué tan refractario es ese manejo médico. En caso de que no sea refractario, continuamos el manejo médico y continuamos la evaluación de esos pacientes. Y en caso de que sí sea refractario, ya vemos, según la comorbilidad de los pacientes, definir si requieren la reparación vía quirúrgica. En los pacientes que tienen fracciones de eyecciones mayores al 30%, son pacientes que claramente tienen indicaciones de esa reparación de manera temprana y ya, dependiendo de las comorbilidades del paciente, de la edad del paciente, de la clase funcional del paciente, del estado del paciente, vamos a definir si esos pacientes requieren solamente manejo con manejo percutáneo o si requieren realmente de un manejo quirúrgico abierto. En los pacientes que no tienen sintomatología también vamos a definir tanto la fracción de eyección como el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. Ya luego de definir esos dos puntos, vamos a definir en caso de que, que tengan deterioro de la fracción de eyección y que tengan un diámetro mayor a 45, vamos a definir ya, según el riesgo quirúrgico, si vamos a hacer solamente seguimiento o un manejo quirúrgico. Y en caso tal de que no tengamos esos cambios, vamos a definir si ese paciente tiene una FA asociada a esa insuficiencia mitral o si tenemos presiones de la arteria pulmonar mayores a 50. En caso de que sí, son pacientes que son manejo quirúrgico claramente, y en caso
que no tengamos ninguna de esas dos condiciones, son pacientes que requieren seguimiento ecocardiográfico y clínico. Respecto pues, a la guía que del 2017 nos muestra el grado de evidencia respecto a que estos pacientes deben someterse siempre a manejo quirúrgico en insuficiencia en pacientes que tienen fracciones de eyecciones mayores del 30% y con un grado de recomendación muy fuerte, ya en los pacientes que tienen fracciones de eyecciones disminuidas. Ya es el punto, ese área gris en las cuales, como lo vimos ahorita previamente en el flujograma, en el diagrama de flujo, debemos valorarlo según el riesgo quirúrgico, las comorbilidades, y ya definir si los pacientes requieren o no manejo quirúrgico. Ya respecto al manejo anestésico en estos pacientes, entonces tenemos claves y como meta siempre mantener ese gasto cardíaco, siempre pensar mantener gasto cardíaco. Y aparte de eso, en la medida de lo posible, reducir esa fracción regurgitante. Siempre además optimizar esa función del ventrículo derecho, evitando aumentos de la poscarga y las presiones de la arteria pulmonar y siempre siendo muy cuidadosos a ese manejo de líquidos endovenosos, dado que, como hemos visto, sus pacientes generan de manera muy fácil disfunciones del ventrículo derecho en los casos de tener volúmenes muy bajos, y aparte de eso, en los casos de un manejo muy liberal de líquidos, pues que son pacientes que nos van a generar un edema agudo de pulmón de manera mucho más fácil. Entonces, siempre evitar bradicardia, hipertensión, hipervolemia, hipercapnia, acidosis e hipoxemia. Y siempre como metas y como manejo dirigido, siempre tener una frecuencia cardíaca lo más normal posible, o evitando siempre la bradicardia, y siempre en esos pacientes buscar el ritmo sinusal y el manejo dirigido objetivo de líquidos endovenosos como puntos fundamentales. Respecto a la técnica anestésica, esos pacientes de insuficiencia mitral son pacientes que toleran muy bien las técnicas conductivas en esos pacientes, y en caso tal que definamos como técnica anestésica la general, son pacientes que en la medida de lo posible debemos tenerlos lo más estables posibles, siempre un buen control del dolor, evitando en esos pacientes, aparte de eso, concentraciones MAC lo más estables posible, lo más bajas posibles, no generando mayor de un MAC, dados esos cambios que nos pueden generar en la parte cardiovascular, siempre ese manejo del volumen siempre muy restringido, dado que ya, como lo mencioné previamente, son pacientes que hacen de manera muy fácil ese edema agudo de pulmón, esos cambios, ese manejo liberal de líquidos endovenosos, y que debemos cuidar siempre estímulos simpáticos que nos generen cambios en resistencias vasculares pulmonares, como es el dolor, como es la tos, como es y que todo esto nos va a generar todos esos cambios en la poscarga y, como tal, empeoramiento de la insuficiencia mitral. Siempre un punto fundamental en caso de la técnica general, siempre hacerlo de manera muy titulada con el fin de generar los menores cambios hemodinámicos posibles. Ya con el manejo de los vasoactivos, son pacientes que siempre debemos mantener el gasto cardíaco como meta clara, en los cuales realmente no está contraindicado ninguno de los medicamentos para mantener ese gasto cardíaco. Respecto a el milrinón, pues se habla que es uno de los medicamentos que más ha sido publicado frente a esta patología, dado que nos va a generar un aumento claro en el gasto cardíaco, y aparte de eso, los cambios que tienen sobre las resistencias vasculares pulmonares. Entonces son uno de los medicamentos que más ha sido publicado en la bibliografía. Y aparte de eso, ya cuando tenemos que la causa de esa descompensación en esos pacientes se genera por esa baja poscarga, ese aumento de esa poscarga, pues tenerlo de manera temprana el manejo con nitritos. Con oxígeno. Listo. Respecto al intraoperatorio, ya lo mencionado previamente, y un punto fundamental que quiero agregar con esta diapositiva es siempre evitar los alfagonistas 1 puros. Ya en el momento de valorar a estos pacientes, pues esos pacientes pueden realizarse con seguridad cuando son pacientes que tienen fracciones de eyecciones conservadas o pacientes que son propiamente asintomáticos. Y ya en los pacientes que tienen presencia de disfunción ventricular o de síntomas, siempre considerar en la medida de lo posible y según al paciente que nos estamos viendo enfrentados, la cirugía valvular de manera inicial para luego generar la cirugía no cardíaca. En esos pacientes que la fracción de eyección está disminuida por debajo del 30%,
realmente son pacientes que solamente si son cirugías urgentes o sensibles al tiempo, se deben montar de manera inmediata. Y en caso de que no, siempre optimizar ese tipo de pacientes con el fin de tenerlos lo más asintomáticos posibles y lo más estable posible respecto a su deterioro en su disfunción sistólica, y ya teniendo todo ese manejo multimodal de falla, generar ahora sí la intervención quirúrgica en ese tipo de pacientes. Respecto al shock, propiamente en ese tipo de pacientes, cuando nos vemos enfrentados, son pacientes que, dado todos esos cambios que hemos hablado, son pacientes que van a generar, que tenemos que generar una estabilidad lo más rápido posible respecto a su parte de su resistencia vasculares sistémicas. Aparte de eso, toda esa reducción generada por los cambios, pues por el riesgo de edema agudo de pulmón, los cuales tenemos que generar el manejo multimodal de estos pacientes con, con los venodilatadores generados, y aparte de eso, con la parte de la disminución de los volúmenes con diurético de asa. Metas en esos pacientes, entonces, siempre, tanto en el intra como en el posoperatorio en UCI, siempre mantener una adecuada precarga. Aparte de eso, siempre pensar en cuidar esa interdependencia ventricular y mantener esa contractilidad miocárdica. Y en la medida de lo posible, tener resistencias vasculares periféricas lo más estables posibles, con el fin de no generar cambios deleterios en el gasto cardíaco. Siempre evitar aumentos de la poscarga, evitando dolor, evitando tos, todo lo que hemos visto previamente. Aparte de eso, siempre pensar de manera temprana en evitar el edema agudo de pulmón por sobrecarga hídrica, por ese manejo liberal de líquidos. Y aparte, cuando ya nos vemos enfrentados a ese edema agudo de pulmón, manejarlo de manera muy temprana. Aparte de eso, pues saber que sus pacientes tienen mucho mayor riesgo de eventos embólicos, por lo cual, en caso tal que tengan asociado a esto otro factor desencadenante, otro factor protrombótico, pues siempre generar la tromboprofilaxis o la anticoagulación en caso de que sea requerida. Y aparte de eso, como otra meta, siempre evitar el aumento, ese deterioro clínico pulmonar en esos pacientes por ese edema agudo de pulmón. Aparte de eso, todas esas arritmias que nos estamos generando y que nos estamos viendo enfrentados, por lo cual deben tener como meta en estos pacientes. Una tabla, por si desean tomarle pantallazo con el fin de definir cuáles son las metas en todo este tipo de cardiopatías. Ya respecto a la lesión valvular múltiple, pues sabemos que son pacientes en los cuales pueden presentar más de una alteración en la válvula, en más de una válvula de manera concomitante, y que esos pacientes realmente pueden enmascarar o semejar a un paciente con otra lesión, dado esa alteración en la fisiología cardíaca, en el cual dos patologías, como lo vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, esa doble lesión o esa lesión valvular múltiple nos va a generar una compensación de una sobre la otra, y eso generarnos enmascaramiento en la clínica de los pacientes. ¿Qué tan probable es que nos enfrentemos a estos pacientes? Realmente se habla que los procedimientos, que los pacientes que van a procedimiento y que tienen lesiones valvulares múltiples se pueden dar hasta en un 15%, o sea que son pacientes que realmente los vamos a ver de manera muy fácil enfrentados a este tipo de pacientes. Aparte de eso, son pacientes que tanto la válvula aórtica como la válvula mitral son en su mayoría las válvulas implicadas en estos pacientes, siendo la válvula aórtica y mitral concomitante el 80%, y la válvula mitral y tricúspide hasta en un 20% de esa lesión valvulares múltiples. Y que aparte de eso, pues se puede generar ya de manera mucho más extraña o mucho más rara, pacientes que tengan asociado a enfermedad valvular aórtica a tricúspide. Respecto a la doble lesión de las válvulas, pues realmente cuando nos vemos enfrentados a las aórticas, son pacientes que nos van a generar un aumento en esa sobrecarga de volumen, aparte es un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, y eso generarnos un aumento en el consumo importante de oxígeno, viéndose deteriorado tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho de manera mucho más tardía, por lo cual esos pacientes siempre debemos optimizar precarga y mantener esa poscarga, como fue una de las preguntas del cuestionario que hicimos inicialmente. Aparte de eso, la doble lesión mitral
son pacientes que se generan también sobrecarga de volumen mucho más fácil. Aparte de eso, toda esa presión, tanto en el ventrículo como en el atrio izquierdo, por lo cual esos pacientes siempre deben tener una estabilidad hemodinámica basado en mantener poscarga, y aparte de eso, en tener una frecuencia cardíaca, perdón, lo más estable o evitando la bradicardia, y aparte de eso, con el fin de siempre mantener una contractilidad y un gasto cardíaco conservado, y aparte de eso, mantener siempre una precarga normal o aumentada, evitando siempre resistencias vasculares pulmonares aumentadas, dado por dolor, por tos y por todo lo que hemos mencionado previamente. Un punto fundamental en este tipo de pacientes es que siempre debemos enfocar la lesión más grave, independientemente de sea insuficiencia o estenosis, independientemente de cuál sea, siempre la más grave. Y en caso tal de que las dos sean graves, siempre generar un pensamiento y unas metas y un manejo intraoperatorio de esos pacientes de la estenosis sobre la insuficiencia como meta. Respecto a la lesión valvular múltiple, pues realmente son pacientes que se manifiestan y que la manifestación clínica va a generarse dependiendo de cuál válvula es la que más está comprometida, y cuando se generan cualquiera de las dos es de manera severa ese compromiso, pues va a generarse según cuáles son los gradientes que más están impactando sobre las válvulas, y aparte de eso, que la válvula proximal es la que se debe tener en consideración en caso de realizar un manejo perioperatorio de estos pacientes. Respecto a la estenosis proximal, pues eso va a generar una protección sobre las repercusiones respecto a la valvulopatía distal, y aparte de eso, que una estenosis distal va a generar un mayor efecto sobre la regurgitación de la patología y de la valvulopatía proximal. Una tablita que les dejamos para las metas en este tipo de pacientes con lesiones valvulares múltiples, para que la tengan en el momento de tener esas metas claras en este tipo de pacientes. Y por último, un caso clínico para resolver. Entonces, tenemos una paciente de 29 años femenina con un antecedente de una estenosis mitral leve, en la cual realmente no generó unos buenos controles prenatales, no se tiene una ecocardiografía previa a la gestación, ahora ingresa con un embarazo de 37.9 semanas, perdón, de 37.6 semanas, perdón, en los cuales la única vez que se ha ido valorado por cardiología fue en el último trimestre, en el cual se tiene un ecocardiograma reciente, en el cual tenemos un ventrículo izquierdo con una morfología normal, con unos diámetros normales. Aparte de eso, una fracción de eyección del 55% y un ventrículo derecho con una leve dilatación, pero con función sistólica normal respecto a su presión de la arteria, con signos indirectos aproximadamente para 20 milímetros de mercurio, y una válvula mitral, en la cual muestra un área valvular mitral de 1.6 con un gradiente medio de 9 y con un tiempo de hemipresión de 200. El resto de las válvulas están completamente normales. La paciente está completamente asintomática, MIA1, no presenta ningún síntoma cardiovascular. Esos son los signos vitales. En su examen físico, lo único que encontramos es un soplo diastólico grado 3 en el foco mitral, sin irradiaciones, una frecuencia cardíaca fetal normal, y ingresa en trabajo de fase latente. Nos llaman a nosotros como anestesiólogos para esa valoración multidisciplinaria de este tipo de pacientes, y tenemos varias preguntas entonces. ¿Alguien quiere responder la primera? Hola. Muchachos. Adelante. Micrófonos abiertos para que participen, por favor.
Pues Pedro, vos lo expusiste como que muy bien el caso y ya nos ahorraste la pregunta de la sintomatología, Listo. porque al parecer la paciente no tiene como nada más. De pronto yo le añadiría pues que ni siquiera un electro. Yo no creo que sea necesario como algo más. Y además el ecocardiograma pues está realmente bien. Ni siquiera es grave por área mitral, entonces todo bien. Listo. Y respecto a si requiere anestesia cardiovascular, pues pienso que ya lo venís mencionando, que no tenemos una indicación de severidad, por lo cual, ¿cuál sería la respuesta respecto a la parte de si requiere este paciente manejo por anestesia cardiovascular? Pues realmente sería como no. Y ya respecto a la monitoría de la técnica anestésica, no sé si querés de una vez hablarlo vos, Andrés, o alguna otra persona. Hola. Carito. Bueno, pues con respecto a la monitoría de la técnica, lo que venimos hablando principalmente es siempre tener pues las metas hemodinámicas claras, independiente de la técnica anestésica, pero pues lo mejor y lo recomendado es una técnica anestésica titulable que nos evite pues como caídas en las resistencias vasculares sistémicas abruptas. Y con respecto en los objetivos es tener en cuenta que debemos evitar la taquicardia, optimizar un control del dolor en estas pacientes es muy importante, buscando pues ese óptimo control de la frecuencia cardíaca, mantener el ritmo sinusal, la normovolemia y tratar de no irnos al otro lado para prevenir el edema pulmonar. Listo, Carito. Sí, eso realmente es como la conducta, sea para manejo analgésico del parto, como sea en caso tal de que lo requiera cesárea, pues siempre es manejar esa técnica neuroaxial de manera lo más titulada posible, ya como lo había mencionado Cristian, respecto a las tres técnicas que tenemos en epidural solamente, un catéter espinal o ese pop-up, esa técnica combinada en los cuales también se puede realizar. Y en cualquiera de las tres que elijamos, siempre hacerlo lo más titulado, siempre teniendo esas metas frente a frecuencia cardíaca, respecto a la parte volémica del paciente. Y también, otro punto fundamental respecto a las metas es saber y hacerlo de manera muy temprana el manejo del edema agudo de pulmón. Listo, profe. ¿Algo más que agregar, profe Juan Carlos? No, muy buena la presentación, felicitaciones a ambos. Listo, profe, muchas gracias. Cristian,